Hoy es lunes 4 de noviembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. La mañana del 9 de noviembre de 2016, el mundo entero amanecía con la noticia de la victoria del entonces candidato republicano Donald Trump. En aquel entonces, la mayoría de los medios de comunicación daban por hecho que la oficina oval sería ocupada por la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Sin embargo, la realidad se impuso. Los votantes apostaron por sacudir al establishment en Washington. Donald Trump ganaba las elecciones gracias en gran parte a estados como Ohio, Michigan o Pensilvania. Desde ese día, millones de personas alrededor de todo el orbe han esperado con ansias la salida del poder del presidente Trump. Sus esperanzas han sido puestas en algún proceso de destitución, similar al que expulsó del poder a Dilma Rousseff en Brasil en 2016. No obstante, este proceso de destitución impulsado por los demócratas solo está acercando más al presidente Trump a su preciada reelección. El sitio web pgmedia.com titula: "Las encuestas sugieren que la destitución ayudará a la reelección de Trump en estados clave. En lugares como Arizona, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, la mayoría de los votantes se oponen a una destitución del presidente Trump. Estos estados son clave para ganar la Casa Blanca en 2020. Si las personas consideran que Trump está siendo víctima al ser destituido, es muy posible que lo voten el próximo año. Exactamente el próximo 3 de noviembre de 2020 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en la Unión Americana. Si la economía sigue como va, las posibilidades de reelección del presidente Trump son muy elevadas. Incluso si la temida recesión llegara durante 2020, el electorado podría votar a Trump. Ahora bien, es interesante decir que mientras la derecha atraviesa su peor crisis en América Latina, en Estados Unidos se encuentra en auge. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque la derecha en Estados Unidos sí tiene un discurso que encaja con la realidad. Para la derecha trumpiana, los culpables de la debacle económica de su país son los migrantes, el libre comercio, los mexicanos y los chinos. En cambio, en América Latina, la derecha es la defensora del libre mercado y del status quo. Por esta razón, en América Latina, la derecha es incapaz de culpar de la debacle a los migrantes, a los mexicanos o a los chinos. Vamos, que la derecha en México no puede culpar a los centroamericanos de la debacle económica y tampoco puede culpar a los chinos. Por esto, la derecha en México y América Latina atraviesa su mayor crisis existencial de todos los tiempos. La izquierda está en auge en América Latina porque su discurso sí encaja con la realidad. La izquierda en América Latina culpa al libre comercio y a las élites financieras de la debacle. La izquierda en América Latina habla de la separación del poder financiero del político como la panacea para poder retomar el crecimiento económico. La derecha en Europa y Estados Unidos afirma que la solución consiste en construir muros y expulsar a los migrantes. Todo esto para que regrese la prosperidad perdida. Por lo tanto, el mundo se dirige a una nueva polarización. En los países europeos y en Estados Unidos, la derecha de forma inevitable tomará el poder. En los países latinoamericanos y en España, la izquierda tomará por asalto el poder. Una serie británica que se acaba de estrenar intenta explicar estos fenómenos. Years and Years es el nombre de una serie que intenta explicar de qué va el futuro en los próximos años. Esta serie británica predice la reelección del presidente Trump en 2020.
De acuerdo a esta serie, el mundo amanecerá en shock exactamente dentro de un año con la noticia de un segundo mandato del presidente Trump. Una vez que el presidente Trump asuma su segundo mandato, la guerra comercial con China se recrudecerá hasta el grado de que Estados Unidos lanzará una bomba atómica a un enclave chino. El miedo ante una guerra nuclear recorrerá todo el orbe. Sin embargo, el gobierno chino se resistirá ante esta posibilidad. China pedirá al mundo entero imponerle sanciones a Washington. Y al hacer esto de forma implícita se nos dice que el imperio americano dejará de dominar al mundo como lo ha hecho en las últimas décadas. Estados Unidos dejará de ser la principal potencia y sus votantes se volcarán a la extrema derecha. Después de Trump, la serie predice la llegada al poder de Mike Pence, pero con esto solo hacen referencia a la llegada de la derecha radical a Washington. Mientras esto ocurre, el sistema financiero se nos vendrá abajo. Los bancos quebrarán y ningún gobierno los podrá rescatar. Las personas que tengan dinero en el banco superior a cierta cifra lo perderán todo. En la serie, una pareja vende su casa en Manchester por más de 1 millón de libras. Al ocurrir el corralito, pierden su dinero, su casa, y el gobierno solo accede a reconocerles 85,000 libras. Con el sistema bancario en crisis, las revoluciones estallarán por doquier. De acuerdo a esta serie, en España la extrema izquierda se hace con el poder. La extrema derecha llega al Eliseo francés, Grecia se separa de la Unión Europea y Hungría se declara en quiebra. Mientras esto ocurre, las personas perderán sus empleos producto del avance tecnológico. En la serie, un analista financiero termina como un simple repartidor de bicicleta que lucha por subsistir todos los días. La seguridad social y los derechos laborales llegan a su fin. La clase media se termina por hundir. Y con esto los votantes buscan desesperadamente venganza contra un establishment que les ha quitado todo. Y por esto llegan al poder gobernantes cada vez más radicales. En España, el gobierno surgido de la revolución saca de la circulación al euro y trae de regreso a la peseta española. En esta serie, en China y Rusia desaparece la democracia y tanto Xi Jinping como Vladimir Putin se quedan como presidentes vitalicios. Rusia también invade Ucrania. Esta serie británica podría parecer ficción, pero en lo personal creo se queda un poco corta sobre lo que puede ser en realidad el futuro en los próximos años. Si el sistema bancario quebrara y las personas que tienen ahorros los perdieran, las revoluciones no solo estallarían en España. Toda América Latina sería sacudido por violentas protestas que llevarían muy posiblemente al poder a la izquierda más radical. En el viejo continente, la Unión Europea se vendría abajo. La extrema derecha llegaría a países ricos como Francia, Alemania y el Reino Unido. Y Hungría no sería el único país que se declararía en quiebra. Prácticamente la mayoría de los gobiernos nacionales de todo el orbe se declararían en bancarrota. El primero de ellos posiblemente sea la Argentina. El gobierno de Estados Unidos también se declararía en quiebra y con ello se nos vendría abajo el sistema del dólar. Si usted lo pregunta, lo que ocurre en Chile y en Ecuador es solo un ensayo de lo que nos espera. El mundo está a punto de enfrentar una de sus mayores crisis en toda la historia. A la crisis política y social que ya existe, se puede sumar la crisis financiera. Si esto ocurre, créame que la menor de las preocupaciones sería la reelección del presidente Trump. En conclusión, exactamente dentro de un año es posible que amanezcamos con la noticia de que el presidente Trump haya ganado su reelección. Con su reelección asegurada, nada podrá evitar que Trump se radicalice.
Si hasta ahora se ha contenido es porque ante todo aún necesita de los votantes para asegurar su preciada reelección. Si esto ocurre así, nada evitará que ocurra un mayor choque entre las dos principales potencias. Y después de este choque, el mundo será otro. Estados Unidos posiblemente entre en un declive acelerado y China se consolide como la nueva potencia hegemónica. Mientras todo esto ocurre, el resto del mundo tendrá que enfrentar la caída del sistema financiero y la irrupción de toda una serie de revoluciones sociales que pondrán en jaque a los gobiernos nacionales en América Latina y Europa. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué le parecen las predicciones hechas por la serie británica de Years and Years. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.